Muy buenas para todos, bienvenidos a este segundo episodio de Por la mitad del medio. Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros y quiero contarles que somos una familia cada vez más grande. Hemos recibido el apoyo de una manera muy bonita y se los agradecemos mucho. Este camino que inició hace 8 días en nuestro primer podcast, hoy es diferente, hoy ya está con una familia más grande, con un grupo, con un equipo. Ya hoy tenemos el primer tema que nos enviaron y esa es la dinámica que queremos que comience a partir de ahora y estamos muy felices porque hemos sido muy bien recibidos y bueno, también démosle la bienvenida a este podcast a nuestra especialista y mejor amiga Sandra Smith. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola amigos, muy bien, súper feliz. Muchas gracias por la acogida que han tenido ustedes bondadosamente con nuestro canal por la mitad del medio. Y bueno, empecemos porque qué rico que ya podemos interactuar con nuestros amigos, qué rico que nos estén haciendo ya preguntas. Estoy súper feliz de que podamos compartir entre todos conocimientos y experiencias que nos puedan ayudar a nosotros y a los que nos rodean. ¿Qué te parece, Cris? Si empezamos. Perfecto, me parece muy bien y vamos a escuchar entonces a nuestro amigo que nos envió el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Buenos días, Sandra. Quisiera que trataran el tema del miedo en sus formas positivas y también negativas, en los extremos y demás. Gracias. El miedo. Muchas gracias primero por habernos enviado este mensaje y bueno, para todos ya saben que con un audio al correo por la mitad del medio @gmail.com nos hacen llegar ese audio proponiendo su tema. Podemos decir el nombre o no, como ustedes prefieran. Lo importante es que hagan parte de la familia y desarrollemos su propuesta. En este caso, nuestro amigo nos indica del miedo en su lado positivo y negativo y vamos a retomarlo desde el primer episodio donde hablamos un poco del miedo, tal vez rápidamente sobre el tema del miedo desde el lado negativo, pero el miedo tiene un lado positivo. Me llama mucho la atención porque la palabra miedo, y creo que hablo por muchos, nos representa algo malo. ¿Podría representar algo bueno? Cris, este tema me parece tan espectacular ahorita. Muchas gracias a nuestro oyente que nos envió la pregunta, porque está muy inclusive en estos momentos. Nos cogió el año 2020 con una pandemia, algo que nadie se esperaba, que nadie creía que podía pasar. ¿Y qué causó en eso, Cris? Por ejemplo, a ti, ¿qué te causó esto cuando te dijeron, ok, aparece una pandemia, empieza a matar personas, las está enfermando también, pero no solamente donde tú vives o a tus alrededores, sino en el mundo? Empiezas a ver que el mundo se cerró por unos meses, que ya no tienen, no podemos volar o viajar o seguir nuestras labores cotidianas. Cuéntame, Cris, que quizás tu experiencia pudo replicarse en otros también. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Sí, y yo creo que ahí iría muy propicia la palabra de miedo. Para mí el miedo, y creo que bueno, para muchos puede representar eso que es incierto, eso de no saber si nos vamos a infectar hoy o mañana, por ejemplo, representó el COVID para todos. En su momento es el miedo masivo, es que todo el mundo como planeta se unió contra una enfermedad y que mucha gente perdió familia y había miedo de que si salías te podías contagiar, que si salías podías contagiar a los tuyos y bueno, también estaba, y creo que muchos teníamos la sensación, a mí no me importa que me pase algo a mí, pero a mi familia no le puede pasar nada, entonces me da miedo y por eso es mejor prevenir. Y exactamente creo que es muy propicio con el tema y con el año. Y me gusta también porque hemos roto muchos miedos. Tuvimos Ujú, que aprender a salir con miedo a ujú. la calle. Tuvimos, Estamos saliendo ya. exactamente, tuvimos que aprender a vivir con ese miedo, pero hacer algo porque hay que continuar viviendo. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que me suena mucho para el tema de hoy, y es, si quieres hacer algo y tienes miedo, hazlo con miedo.
Me encanta, Cris, que digas eso porque es nuestra realidad, es nuestra verdad. Y hablando de miedo, entonces digamos, ¿qué es? El miedo hay que partir entendiéndolo como una emoción. Es esa emoción que está caracterizada por sensaciones que pueden provocar desagrado, preocupación, sensación de peligro, angustia. Pero ojo que es bien interesante entender que puede ser real o supuesta, ¿sí? Que tu propio cerebro empieza a generar esa sensación de temor, de miedo. Y entendamos esto o recordemos o recalquemos. El miedo es una emoción y es de las emociones primarias que existen en el ser humano. Entonces, cuando hablamos de emociones primarias, es que está ahí, siempre va a estar la emoción del miedo, la emoción de la alegría, la emoción de la ira, entre otras. Y hoy solamente vamos a especificar el tema del miedo, a tocar el miedo. ¿Y qué pasa? El miedo es algo que está natural, hace parte de ti como ser humano. Entonces, ¿el miedo es malo o es bueno? No, es una emoción, sencillamente es una emoción y puede llegar a ser negativo, por supuesto, cuando ya el miedo te paraliza de tal manera que no te deja tener una vida o una cotidianidad normal. Vamos a hablar de que el miedo es negativo, pero el miedo no es positivo cuando, por ejemplo, ahorita, a nosotros nos dijeron, no te mueves de tu casa y te quedas quietico, nos paralizó. No podemos salir entonces. Pero ya ahorita la pandemia sigue, su curso es exactamente desde el principio, sigue. Lo que pasa es que hemos tenido más información y ahora igualito con miedo y todo, la gente dijo, bueno, y entonces no me puedo quedar aguantando hambre, hay que salir a producir. Hay que salir y entonces, entendiendo el miedo como una emoción, creo que nos podemos ir al principio. Y es porque sí, si lo pensamos bien, todos hemos sentido miedo desde muy pequeños. Desarrollamos miedos, nos enseñan miedos y tenemos miedo a cosas diferentes entre unos y otros. Uh-huh. Entonces, la pregunta en este momento sería, ¿qué nos produce el miedo? ¿Hacia dónde podemos ver cuando hablamos de miedo y por qué nos da miedo? ¿Por qué desde pequeños tenemos esa sensación? ¿Y qué sería eso? ¿Qué es lo que lo produce? Pues, Cris, quisiera contarte una cosa específica a producir miedo, pero la respuesta que más se acerca a lo correcto sería decirte cualquier cosa puede producir miedo en determinada persona, porque hay unos estímulos que se adquieren por distintas vías. Uno, por ejemplo, el miedo a través de la cultura. Culturalmente, entonces la sociedad establece unas cosas que van a generar en los niños que van naciendo, que van creciendo. Mira, a esto hay que tenerle miedo. Esto no se hace porque esto da miedo. Y entonces se aprendió ese miedo a través de la cultura. Otro a través del aprendizaje de lo que observo, ¿no? Entonces, cuando yo observo a alguien que le pasó algo, digo, uy, no, qué miedo llegar a tener eso. Por ejemplo, una mujer que no ha tenido hijos y entonces habla con una mujer que ya dio a luz y esa mujer le cuenta cómo fue el parto. Entonces la mujer que no ha tenido hijos, uy, no, qué miedo, yo no quiero tener hijos. Si tuvo una experiencia fuerte la mujer que ya dio a luz y le cuenta esa experiencia, se lo transmitió, ¿no? Como que de su miedo se lo pasó al otro sujeto y el otro sujeto decidió comprárselo también, ¿no? Y está el miedo a través de lo que nosotros sí vivimos, a través de lo que vivimos no gustó, fue tan desagradable que volverlo a repetir me daría demasiado miedo. Ejemplo, una relación emocional fallida. ¿Y cuántos de ustedes, queridos oyentes, o de nosotros, humanos, no hemos tenido una relación donde expresamos, y abro comillas, nos partieron el corazón? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por eso, Cristian? Y entonces cuando se termina esa relación por a veces de manera obligada, digamos que nos terminaron, entonces no hay opción, ya me tocó asumir que se terminó y se cierra esa relación y viene otra más adelante, no sé, pasado unos meses o pasado unos años, o unas semanas para algunos más atrevidos. Y afortunados. Ajá. Y llega con miedo.
Y llega con miedo a la con nueva miedo. relación. Entonces, cuando entras a la nueva relación, arrastras miedo del anterior, de lo que no gustó, y te la llevas a la nueva. Entonces, fíjate cómo el miedo va a estar dado desde cualquier cosa que nos puede provocar esa sensación. Me encanta entonces poder ahondar en esto de que es una emoción y que la emoción puede ser motivada por cualquier fuente, puede venir de afuera, puede venir de adentro, tenemos todos muchos miedos. Y entonces aquí indicaría yo el miedo, ¿cómo lo podemos utilizar? ¿Para qué nos sirve? Porque si es una emoción, y yo aquí voy con un pensamiento muy personal, y es que nosotros somos como una máquina muy bien hecha, y no hay un solo tornillo en nuestro cuerpo que sobre. No hay una emoción, no hay una uña, no hay un cabello, no hay nada que sobre dentro de lo que somos y lo que tenemos como seres humanos. Y entonces, ¿para qué sirve el miedo? ¿Por qué tenemos miedo? Y si tenemos miedo, debe tener una razón. ¿Cuál sería esa razón? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Muy buena pregunta, porque el miedo tiene una razón de ser y no es gratis en la vida de los humanos, de nosotros los humanos. Y nos sirve para reaccionar, para escapar eficazmente a cualquier peligro que parezca inminente. ¿Sí? El miedo Piensa, por favor, Cristian y amigos que nos están escuchando en este momento, piensen en algo que les ha causado miedo en su vida, ¿sí? ¿Por qué? ¿En qué momento ustedes sintieron miedo? ¿Qué pasaría si no hubiesen sentido miedo? Si no hubiesen sentido miedo, quizás se habían matado, se hubiesen tirado yo no sé de a dónde y no hubiesen calculado el riesgo, pero el miedo hace que calcules el riesgo. El miedo hace que tú sopeses. ¿Será que si me mato, si me lanzo, me mato o no me mato? Entonces, nos sirve para reaccionar, también nos sirve para frenarnos un poco. A veces andamos en la vida demasiado autómatas, rápidos, sin pensar, sin pararte. El miedo hace que te pares y respires en lo positivo, ¿no? Que respires y no que te paralices, porque eso es lo negativo del miedo, cuando te llega a paralizar. La gente tiene una connotación en general muy negativa del miedo, y en realidad es una emoción en nuestro cuerpo que nos sirve para eso. No sé, es como un freno de mano, diría yo, si lo pasáramos en términos automovilísticos. Yo quiero de pronto compartir con todos nuestros oyentes y contigo una experiencia muy personal, y fue algo que me enseñó a mí mucho. En un momento de mi vida llegué a pesar 116 kilos. Me paré en la balanza y sentí miedo. Sentí miedo de ese peso, sentí miedo de quién era yo en ese momento, y sentí miedo de lo que podría pasar o en quién me podría convertir si continuaba de esa manera. Y yéndonos a esto de para qué sirve el miedo, creo que entiendo ahora que en ese momento haber sentido miedo me hizo un clic y me hizo cambiar de pensamiento. Me dijo, tengo miedo de seguir engordando, tengo miedo de llegar a un punto en el que ya no pueda devolverme, tengo miedo de perder mi vida simplemente por no cuidarme, por no quererme. Y ese miedo a lo que continuaba me hizo parar, efectivamente, pensar y decir, no, mi camino va a ser diferente, porque no quiero, tengo miedo de terminar como una persona que no soy yo. Y así cambié mi vida. Y fue el miedo entonces un motivante, un breaker para mí, que me hizo cambiar la forma de pensar y entender que debía seguir adelante de una manera diferente. Pero mira, Cris, que ahí tú tomaste el miedo y agarraste lo positivo del miedo. Porque muchos cuántas de nosotras, queridas oyentes y queridos oyentes, porque también le pasa a los hombres, no vamos a esa balanza. ¿Cuántos de nosotras decidimos deliberadamente por ese miedo precisamente? Yo no me voy a subir a saber cuánto peso, jamás y nunca, porque el solo subirme me va a dar, no quiero saber, porque
Y entonces si tengo tanto peso por encima del que yo espero y el que yo debería tener por salud, ¿qué voy a hacer? ¿No? Es algo que nos confronta, pero ya no positivo, no es un aliciente, porque si no ya estaríamos con el cuerpazo todas las personas, porque ese temor lo enfrentamos y lo asumimos y generamos el cambio. No todos tristemente generamos eso tan positivo. Hay una noticia que está rondando en Colombia en estos momentos y me llama mucho la atención y la traigo a colación en este capítulo, y es, hay una mujer que siente que ella se aplicó una sustancia en sus labios para verse con los labios más gruesitos y más carnosos y más provocativos y más sexys, como hace parte de la moda, de lo estético, actual, de lo que actualmente en la cultura es válido. Y esta mujer está empezando a sentir unos cambios en su cuerpo, se le adormece el labio y todo, y ella lo dice, sale en los medios de comunicación y dice, yo no voy a ir al médico, yo tengo miedo de que me digan que a mí no me aplicaron lo que me prometieron que me iban a aplicar, y que yo lo que tengo son cosas o elementos o sustancias que me van a dañar mi cuerpo, y que pero yo siento esto. Entonces fíjate que esta persona está tomando ese miedo de manera negativa. Entonces se está paralizando. Y ahí es donde tenemos que entender el miedo como algo que te inmoviliza, te amenaza, te hace retirarte. En lo negativo, el miedo te inmoviliza, te amenaza, te hace retirar, pero no en forma, ¿cómo dijera yo? Como sana, retirar, porque es válido retirarse en forma sana, sino que se retira sin revisar que precisamente a lo que ella le tiene miedo, ella es consciente, y a lo que le tiene miedo es a una verdad. Fíjate. Exactamente. Y entonces qué bonito que nuestros oyentes y los que están escuchando este podcast puedan tomar ese ejemplo de que hay que subirse a la balanza. Hay que enfrentar ese miedo y hay que tomar el miedo como una herramienta para seguir adelante. Hay que convertir esa energía paralizante, eso que genera el miedo negativo, en una energía que te impulsa ¿a qué? A desarrollarte, a enfrentarte, a evaluarte, a superarte, ¿no? Es convertir o transformar esa energía que te paraliza en una que te movilice, que te impulse a... Y yo quiero preguntarte, Cris, y estas preguntas que te hago a ti, Cristian, quiero que nuestros amigos se la hagan. Es una cosa que los invito a que se la cuestionen. ¿Ya te preguntaste qué deseo hay detrás de cada miedo que sientes? Porque detrás de cada miedo hay un deseo. A mí me da miedo montarme a la balanza y saber cuánto peso, porque mi deseo es tener todo el peso controlado, o tener el peso ideal, o tener el cuerpo que está establecido por la sociedad, que en nuestra cultura se ve bello, porque quizás estamos ubicadas mujeres y hombres geográficamente en otro lado. Y entonces tú tienes el cuerpazo, pero no acá. En el continente equivocado. Exacto. Pero ya hay aviones, entonces hay dos opciones: o bajamos de peso o nos vamos de continente y nos cambiamos para mejorar eso. Son dos maneras de tomar el miedo, exactamente, y me gusta mucho entenderlo como eso, como el deseo que está detrás oculto, y creo que todos los caminos nos llevan a enfrentar el miedo. Sea paralizante, sea motivante, ¿estoy en lo correcto? ¿Debemos enfrentar el miedo? Es lo mejor, pero hay que entender esa emoción, en qué momento, en qué circunstancia está surgiendo en ti, ¿no? En qué momento, en qué circunstancia te está sacando el miedo, la vida, el miedo. Ahora, o si tú eres una persona que estás parada siempre desde el miedo. Entonces, desde el miedo, le tengo miedo al rechazo, le tengo miedo a las relaciones amorosas, le tengo miedo a mi jefe, le tengo miedo a hacer emprendimiento, le tengo miedo a crear empresa, le tengo miedo a, no sé, a tantas cosas que le podemos llegar a tener miedo. Entonces, a eso que tú le tienes miedo, al fracaso, a la soledad, mucha gente le tiene mucho miedo a estas situaciones. Tienes que revisar detrás de ese miedo qué sería lo que
tienes de deseos. Y si tu deseo es tan grande y tan fuerte, por favor, rompe ese miedo, porque te va a hacer feliz, porque te va a llenar el alma, porque te va a demostrar hasta dónde tú eres capaz de llegar. Entonces no veamos el miedo como algo tan negativo, tan malo y tan condicionador. No lo permitas, enfréntalo. No es fácil. Aquí no vamos a decir todo es sencillamente fácil, no, pero es que todo lo que uno quiere requiere esfuerzo, todo lo que tú quieres lograr, y es lo más lindo. O Cristian, ¿te hiciste alguna cirugía para retirar de un día a otro todos esos 36 kilos. Todos esos pesitos de kilos que tenías? Pero ojo, las personas que también hacen algo y se hacen una cirugía, entonces es malo. No, porque también hay que tener fuerza para someterse a esas cirugías. Es entonces, incluso para los que nos están escuchando, que hoy estén escuchando ustedes desde cualquier parte del mundo, desde cualquier lugar de su casa, de su carro, de su trabajo, este podcast, y descubran qué es el miedo y cómo combatirlo, que ya están haciendo algo, señores. Escuchar este podcast ya es un inicio. Empezar a tener herramientas para enfrentar el miedo y para concluir un poco el tema o generar un desarrollo. ¿Cómo enfrentar el miedo? Vamos a dar, si te parece, 3 recomendaciones de cómo enfrentar el miedo. ¿Cómo podemos convertir este miedo paralizante? Porque ya entendimos el miedo positivo, ya entendimos el miedo que nos genera, como les contaba en mi historia, esa actitud de cambio, ese miedo que dice, desde aquí me levanto yo porque tengo la necesidad y porque entiendo que lo que viene es peor. Entonces lo tomo como un punto de referencia y como un ancla que me levanta. Entonces ahí tomo el miedo positivo, pero cuando llega ese miedo que nos paraliza, ese miedo, por ejemplo, cuando uno desarrolla una fobia, ya creo que hemos dicho muchos temas para próximos podcasts, así que estamos... hay mucha información todavía por desarrollar, pero es hablando de ese miedo paralizante, ese miedo que no queremos en nuestras vidas y que muchas veces sentimos porque resulta inevitable, porque efectivamente es una emoción. Entonces, esas 3 herramientas de cómo gestionar ese miedo, de cómo enfrentarlo y transformarlo en el lado positivo. Demos 3 y empecemos por la primera. La primera, pregúntate qué te gustaría hacer realmente y no haces. ¿Qué te gustaría vivir y no vives? ¿Qué te gustaría que fuera tu vida y no lo estás haciendo para llegar a ello? Y es primera eso. Segunda, ¿en qué estás basando tu miedo? ¿En qué se basan esos miedos que estás teniendo? ¿Son tus creencias las que te hacen sentir ese miedo? ¿Son un hecho del pasado? ¿Fue algo que ocurrió y por eso hoy sientes ese temor o ese miedo? ¿Qué puedes hacer tú para que ese hecho ya no te afecte más? Todo eso te va a ayudar a poder superar los miedos. Y tercera herramienta, acuérdate que estamos haciendo como nuestro botiquín cuando tengamos una situación X. Esa tercera herramienta es inteligencia emocional. Que tú tengas la capacidad de revisar emocionalmente esa sensación. Es decir, ponle el nombre correcto a la emoción. ¿En realidad es miedo? Porque puedes estarlo enmascarando. Puede que no sea miedo. Puede que fue que a otro no le gusta, pero no es tu miedo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, si tú le pones un nombre, el nombre correcto a la emoción, y si es miedo, ya te dije qué hay que hacer. Perfecto. Entonces, aquí en mi botiquín de herramientas tengo la primera. ¿Qué te gustaría hacer y qué no estás haciendo? Uh-huh. La segunda, ¿en qué se basa tu miedo? Uh-huh. ¿Cuál es la base de ese miedo en que radica? Y la tercera, inteligencia emocional. Y si me lo permites, me gustaría agregar hoy una cuarta, y es
cómo, digamos, afrontarlo. Iría más a pedir ayuda. Si sentimos que no podemos con el miedo, que me paraliza tanto que no puedo y he hecho todo esto, he tratado de gestionarlo, me he movido, he tratado de cambiar mi pensamiento, pero no puedo, recuerda, tienes también otra herramienta que está a tu mano, que es buscar ayuda psicológica con profesionales. Quiero, perdóname, Cristian, hacerte que quisiera que todos nos cuestionáramos esto. ¿Cuántos miedos tenemos en nuestra vida que nos condicionan? ¿Cuántos miedos tenemos que nos están paralizando? Que no nos permiten avanzar. ¿Sí? Eso sería muy importante que nos cuestionemos. hagamos la tarea, todos. Hagamos esa lista de los miedos que hoy nos paralizan. Creo que ese puede ser el compromiso para todos los que estamos escuchando este podcast y queremos mejorar en esa salud mental, física, energética, espiritual y crecer. Básicamente creo que todos los que estamos escuchando y participando de este podcast queremos crecer y aprender. Entonces ese sería el listado, ¿verdad? Sí, Cristian. Y preguntarte, muy importante, ¿qué deseo está detrás de ese miedo? Para que le des más poder a tu deseo que a tu temor o a tu miedo. Y una cosa que quisiera que todos tuviésemos como muy presente con referencia a este tema del miedo es cuáles son nuestros paradigmas, es decir, desde dónde estamos parados siempre, desde lo propositivo o desde lo negativo. Entonces, ya sabemos en qué momento el miedo es negativo, cuando me paraliza y no me permite movilizarme y no me permite cumplir con los objetivos, con las metas que yo me trazo. En ese momento cuando se vuelve dañino, cuando todo me angustia cuando yo no siento que tenga esa berraquera, esa fuerza, esa fortaleza y me quedo quieto ahí y todo me genera ese temor ahí. Cuando se te vuelve patológico, cuando ya tú no lo puedes gestionar solito, manejar, ese es el miedo negativo. Eso es lo que nuestro oyente preguntaba, que el miedo negativo, ¿no? Que lo malo del miedo. Pero lo positivo tenemos, si vieron, tanta herramienta que tenemos desde lo positivo con el miedo. Así que gocémonos también esa emoción. No le tengamos miedo al miedo. No tengamos miedo al miedo. Porque qué rico que usaras esas palabras especialmente, porque en psicología hablamos de que en el momento en que el miedo es negativo es cuando le tienes miedo al miedo. Exactamente. Y es positivo cuando tú vences ese miedo. Cuando tú dices, ok, yo puedo porque tengo un deseo. ¿Sí? Me da miedo, pero tengo un deseo. Y yo quisiera decirte esto, a ti y a todos nuestros oyentes. No le tenga miedo al éxito. No le tengas miedo al éxito, porque te vas a dar cuenta que detrás de cualquier miedo que tú tengas, ahí hay éxito. Hay un deseo y para terminar agrego desde mi experiencia personal, hazlo. Y si tienes miedo, hazlo con miedo. Empieza ya. Es lo mejor. Entonces, para cerrar hoy, queridos oyentes, que tengan una semana súper bonita. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir sus inquietudes, por enviarnos el correo a porlamitaddelmedio@gmail.com. Tenemos una gran noticia. Ya en este podcast tenemos Instagram, Facebook, canal en YouTube. Tenemos presencia en Spotify, Anchor, Google Podcast. Estamos en todos los canales para que no haya excusa, para que nos escuchen. Y lo mejor de todo es que todas nuestras redes son por la mitad del medio. Nos van a encontrar muy fácil. Recuerda, por la mitad del medio. Y para irnos, si tienes miedo, hazlo con miedo. Hazlo con miedo, pero hazlo. Feliz día. O noche. Gracias por escucharnos. O tarde. Chao.